Bien. Sí, buenas tardes. Queremos llevar algunas informaciones, como mañana es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Queremos llegar a algunas informaciones, difundirlas por estos medios al pueblo dominicano, a la población masculina en general y a toda la familia dominicana sobre la importancia del cáncer de próstata. Estamos aquí, el doctor, un servidor, Francisco Jiménez Capellán, y mi hijo también, urólogo, Fran Jiménez Díaz. Bien. Bueno, para iniciar esto, el cáncer de próstata es la enfermedad número 3, era anteriormente la enfermedad número 3, hoy es la enfermedad número 2, y es el cáncer de segunda mortalidad a nivel mundial. Solamente lo supera el cáncer del colon. Reviste una importancia capital, ya que en los Estados Unidos se diagnostican alrededor de 300.000 casos por año y mueren alrededor de 125.000 personas al año. Y entendiendo que en nuestro país lo más probable es que nosotros podemos superar esa cifra en vista de que en Estados Unidos tienen una gran cantidad de formas de diagnóstico y de tamizaje y de pruebas diagnósticas que son lo que da al traste con el diagnóstico del cáncer de próstata, y sobre todo que tienen una amplia modalidad de tratamiento ya en un periodo de los últimos 30 años. Lo dejo con mi hijo, si quiere dar alguna información. Bien, es importante saber que la glándula prostática es del tamaño de una nuez, y en el proceso del envejecimiento o la madurez del hombre es una glándula que siempre va en crecimiento. Todo hombre va a sufrir de alguna enfermedad prostática en algún momento. No significa de que hayan algunos de que no lo puedan padecer. Se puede dar el caso de que no padezca esta enfermedad. Pero hay 3 principales enfermedades de esta glándula, la cual son una, que es el crecimiento de esta glándula, que es hiperplasia prostática benigna, la parte infecciosa, una enfermedad infecciosa de la próstata, que es prostatitis, y en el caso de lo que nos atañe en el día de hoy, pues el cáncer de próstata en sí. Como bien decías, es una enfermedad que en los últimos años ha pasado a diagnosticarse y a tratarse más eficientemente por la modernidad que ha tenido la tecnología a nivel mundial, y más específicamente en nuestra especialidad, tanto con métodos diagnósticos, terapéuticos, diferentes tipos de tratamientos que existen para esta enfermedad como tal. Que pudiéramos bien conversar sobre las enfermedades como tal de cáncer de próstata, cuáles serían los estadios que pueden ser tratados cuando se diagnostica inicialmente una enfermedad. Sí, creo que el mensaje que le debemos llevar a la población en general es básicamente, mijo, es llevarle la facilidad y la sencillez de cómo se diagnostica el cáncer prostático. En la Sociedad Dominicana de Urología, cuando en la época que nos graduamos, tuvo un rol preponderante en llevar las informaciones. En cada baño que uno iba público, encontraba un letrero que decía: el tacto rectal salva vida, o es fácil
diagnosticar el cáncer de próstata con solamente un tacto dígito rectal. Y en ese caso también existe, hace varios años que inició una campaña a nivel nacional sobre la misma sociedad dominicana incentivando al estudio de este tipo de enfermedades, diciendo que un dedo al año no hace daño. Entonces creo que es un llamado a la población para tomar en cuenta. Sí, anteriormente a nosotros nos visitaban a nivel hospitalario y a nivel ya de la medicina privada los pacientes con síntomas obstructivos, con síntomas de dolores óseos, que ya tenían metástasis. Cuando llegaban no podíamos hacer nada. Hoy día se nos están apareciendo a nuestras consultas gente más joven, hombres de 40 años que son llevados por sus familiares, por su esposa, preocupados para que no le den la sorpresa de que van a tener un cáncer. Y si así fuese, pues llevarlo a que sea curado a tiempo, que se diagnostique y se cure a tiempo. Hemos tenido un lema que dice: el cáncer de próstata es una enfermedad de fácil diagnóstico y de fácil tratamiento y curable si se detecta a tiempo. Porque si ya pasan los estadios que rebasa la enucleación quirúrgica, que es una de las modalidades más importantes de tratamiento y que a nivel mundial es la número 1, entonces ya sobrepasa ese estadio y ya serán tratamientos de índole paliativo y de quimio, radioterapia, que son de entidades muy costosas y de poca efectividad. Bien, yendo a lo básico, al inicio de cómo encontrar esta enfermedad, pues a un paciente que nos llega en el día a día, ¿cómo podríamos llegar a ese diagnóstico inicial? ¿Es simplemente con un examen dígito rectal y una evaluación PSA, que es el antígeno específico prostático, el cual identifica cuando hay elevaciones de indica que hay una alta sospecha de cáncer de próstata? En los últimos años han salido diferentes tipos de pruebas más específicas incluso que el PSA, como el PHI, el PSA3 y otros, los cuales se están haciendo hoy en día en nuestra comunidad, en nuestro país. Por lo cual es un incentivo para no dejar esta enfermedad catastrófica que afecte a nuestros familiares en el día a día, porque es una enfermedad que bien no causa síntomas como la hiperplasia prostática, pero también en etapas avanzadas tiene síntomas complejos que pueden ser tratados y pueden ser mejorados con tratamientos. Sí, en cuanto a tanto el adenoma prostático como el cáncer prostático causan la misma sintomatología. El crecimiento concéntrico a nivel de la uretra, al igual que la hiperplasia prostática, causa dificultad en la micción, en la forma de orinar, disminución del chorro. Pero la diferencia entre uno y otro, el diagnóstico se hace porque cuando usted hace el tacto rectal encuentra la próstata dura o deforme, y esto nos hace sospechar de que hay un cáncer, y por tanto ahí inmediatamente debemos o hacerle una sonografía para ver el tamaño, medir el tamaño prostático, ver el volumen residual y obviamente indicar el PSA, que es una prueba que se toma en sangre. En cuanto al PSA, anteriormente, apenas hace unos 20 años que está en nuestro país, pero también la sonografía, que hace también alrededor de unos 30 años que llegó a nuestro país y vino para quedarse. Hoy día casi todos los urólogos hacemos en nuestro consultorio, en nuestra clínica tenemos transductores transrectales y hacemos nuestras propias tomas de muestras de biopsia de las diferentes partes de la glándula o del área sospechosa. Lo que se debe hacer es un mapeo de la glándula prostática, tomándola desde ápex, parte media, parte basal y parte periferal, en ambos lóbulos, tanto derecho como izquierdo.
Cada muestra debe tomarse por separada. En mi caso, o en nuestros casos, la tomamos por separada para tener identificada la glándula prostática y saber dónde está el tumor y saber el estadiaje, cómo podemos, ya solamente con la biopsia ya sabemos cómo debemos de tratar a este paciente. Hay otros estudios complementarios como son la gammagrafía ósea, que hoy está en desuso, y la resonancia nos da muchos aportes. Resonancia magnética pélvica prostática nos da una buena información sobre la diseminación, si está rota la cápsula, si hay ganglio tomado, y eso nos permite hacer una buena planificación de la intervención a hacer. Quiero recalcarle que ya adentrándonos al tratamiento, hoy día los pacientes, y a nivel de los Estados Unidos y de otros países del mundo, no tercermundistas, ya hoy se está haciendo la cirugía de citorreducción. Eso quiere decir que la glándula prostática, aunque no sea extirpada totalmente, llevar la mayor cantidad de tumor es algo favorable para la respuesta a los medicamentos, y por tanto hoy día se hace cirugía citorreductiva y para disminuir la tasa de obstrucción de estos pacientes. Esto lo que quiere decir es que todo cáncer de próstata es tratable, incluso en enfermedades avanzadas. Cuando está localmente el tumor en la próstata, pues existe una gran variedad de tratamientos que incluso pueden llegar a ser mínimamente invasivos, como la crioterapia, la braquiterapia, en realidad la terapia fotodinámica, dinámica vascular y entre otros. Aparte de esto, también cuando está localizada, pues la cirugía es la de elección ante todo. Luego que se localiza el tumor, pues pasar a la cirugía lo más rápido posible. Pero también encontrando en enfermedades avanzadas o localmente avanzadas, sacando la próstata de donde está localizado el tumor, también puede disminuir la gravedad o la parte del grado del tumor cuando se reduce a nivel prostático, ¿sí? La citorreducción del tumor. Eso es cuando es citorreducción. Pero cuando es terapéutica, curativa, entiéndase, es enuclear la próstata completa con cápsula, con ganglios, con vesículas seminales, dejando un vaciado totalmente y uniendo la vejiga, el cuello de la vejiga al remanente de uretra, que normalmente tratamos de cortarla a nivel del ápex, dependiendo de ahí la importancia de saber si está apical, si está basal o a qué nivel está el tumor prostático. Porque si está a nivel apical, como el caso que vimos esta mañana, pues este paciente, pues lo más probable es que sea más agresivo y quizá dejar menos uretra para no dejar tejido tumoral residual y llevarles los márgenes no salgan positivos, y si alguna parte de este tumor sale con márgenes positivos a nivel apical o a nivel basal o a nivel de las vesículas seminales, o que esté extracapsular, entonces es importante saber este dato patológico para llevar en los próximos meses este paciente a darle una radioterapia de neoadyuvancia, o sea, una radioterapia no como tratamiento único, sino como tratamiento paliativo para disminuir las células que pudieran estar diseminadas a nivel del cuello, a nivel de donde esté el área que esté afectada.
Bien, también es bueno mencionar que en los últimos años, pues para la etapa avanzada del cáncer de próstata, existe una gran variedad de moléculas que han ido avanzando en este tipo de tratamiento, ya que hace 15, 20 años estas moléculas no existían y no había una alternativa para ese tipo de enfermedad de cáncer de próstata avanzado. Ya hoy tenemos opciones de tratamiento para ese tipo de patología. Si tenemos alguna pregunta dentro de la... Redundando sobre lo de que habla mi hijo, es queriendo decir que estos medicamentos han revolucionado el tratamiento del cáncer prostático, pero la única actividad de tratamiento quirúrgico es la prostatectomía radical. Los otros son terapias de ayuda. Paliativos. O sea, por eso se llama neoadyuvancia. Terapia de ayuda, pero no son terapias curativas. Ningún paciente se cura con una pastilla ni con una inyección, simplemente es para retardar la aparición de los síntomas y de las metástasis. Solamente es para eso. Cuando aparecen es para disminuir la carga celular, pero no, ya cuando sobrepasa esta etapa ya no es curativo. Creo que un tema importante a resaltar en este conversatorio sería una pregunta que en el auditorio tienen que mencionar, y antes de que lo mencionen, pues vamos a hacerlo nosotros. Todo paciente que va a una consulta, que sabe que tiene un cáncer de próstata, que puede ser quirúrgico, que puede ser tratado, la mayor preocupación es que va a sufrir, va a tener difusión sexual, y eso es como nos llega con la preocupación de eso. Y es bueno que sepan que no todos los pacientes que van a sufrir de esto, al menos que tengan una enfermedad avanzada o que ya tenga una deficiencia sexual. Porque si tiene un paciente, por ejemplo, de 70 años, el cual no tiene relaciones frecuentemente y ya tiene afecciones sexuales, pues evidentemente ese paciente luego de una cirugía radical, por ejemplo, no es que le vaya a quitar la virilidad, como se llama, pero tampoco va a tener su acto sexual común. Mira, esa es un buen cuestionamiento y quizás es una de las cosas que más le preocupa al paciente, la disfunción eréctil. La disfunción eréctil va a depender del grado de invasión que tenga la próstata, porque muchas veces no es que uno quiera no llevarse los nervios, es que hay que llevárselo porque nosotros vamos no a preservar una erección, nosotros vamos a curar a un paciente, aún tengamos que llevarnos los nervios, el complejo neurovascular, o sea, el báculo nervioso, que es lo que son las dos herramientas que facilitan a que haya una erección. Pero si mientras más temprano va el paciente y se diagnostica, mayor la probabilidad de hacer una preservación de los nervios. Y la otra cosa que le preocupa al paciente es que yo voy a quedar liqueando. Y yo siempre le digo al paciente, usted va a liquear orina por 1 o 2 meses, pero eso se restablece. Ya que nadie se muere de que se les salgan los pipí, pero sí usted se muere de cáncer. Por tanto, esas son secuelas que nosotros podemos superarlas, y mientras más positivo esté el paciente, más rápido la supera. Así es. Si tenemos alguna pregunta en el auditorio. Carleni Frías pregunta, mi suegro se niega a hacerse el tacto rectal. ¿Cómo puedo ayudarlo? Si se niega a hacer el tacto rectal, bueno, hay que ver qué edad tiene. Lo correcto es que vaya al urólogo o que vaya donde un médico que le indique el PSA para saber si él tiene que hacerse el tacto rectal.
Porque todo paciente después de los 40 años es necesario hacerlo, pero todavía hoy en día en nuestro país es un tabú el tacto rectal y hay personas que se niegan a ello, pero sabiendo que puede ser posible una alta probabilidad de tener una enfermedad, bueno, creo que un dedo no es tan problemático. Es insignificante. Así es. De la Cruz André pregunta, ¿las mujeres tienen próstata? No. ¿Próstatas? No tienen próstata. Bueno. Esto es una enfermedad, una glándula exclusiva del hombre. Sí. Por tanto, es una glándula tanto sexual como urinaria. Exacto. Porque es importante la glándula prostática. Porque la glándula prostática es donde se produce la espermina. Y además, en la glándula prostática está compuesta también por la vesícula seminal, que es donde se almacena el semen y por tanto se considera una glándula es una glándula totalmente sexual y reproductiva y que tiene que ver con la reproducción. Porque cuando no tiene próstata el paciente, lo más probable no tenga vesícula seminal y por tanto no va a poder fecundar nunca. Exacto. Reyes Candelier Yesenia, mi abuelo tiene 90 años, lo diagnosticaron con cáncer de próstata. ¿Cuál es la mejor elección? En ese caso habría que individualizar, porque no hay un paciente con cáncer de próstata. Tenemos que ver cada paciente independiente. Eso depende no de los años, sino del estado del paciente. Si el paciente es sano y solo tiene cáncer de próstata, habría que valorarlo. Si tiene 90 años y tiene un cáncer ya diagnosticado y no tiene síntomas obstructivos y no tiene metástasis, está orinando bien, yo lo dejo tranquilo y no le doy nada. Le digo, vaya todos los años a visitarme. Sí. Quizás lo más probable pueda morir de otras enfermedades. Cardíaca, un infarto, una enfermedad pulmonar o cualquier otra cosa. Porque mientras más joven es el paciente, más agresivo es el tumor. Esto es muy importante. No es igual tratar a un paciente de 70 años que tratar a un paciente de 40 años. La elección en un paciente que ronda entre los 40 a los 60 años, la elección primordial es la cirugía radical. De ahí en adelante puede ser cualquier otro tipo de cirugía o cualquier otro tipo de tratamiento como la radioterapia, la braquiterapia, la crioterapia, la braquiterapia fotodinámica vascular, etcétera, etcétera. Pero mientras más joven es el paciente, hay que ser más agresivo en el diagnóstico y en el tratamiento e insistir en que ese paciente es prioritario. Y sobre todo, si ha tenido algún familiar, tío o su padre o otro hermano que hayan tenido cáncer, porque eso es una enfermedad de origen hereditario. Es más frecuente en la raza negra, es más frecuente, es menos frecuente en los orientales, es más frecuente en los hombres promiscuos. En fin, es una enfermedad que hay que prestarle atención. Y como es tan fácil de diagnosticar, por tanto, le pedimos a la población de que sean no tenga tanto tabú en hacer el diagnóstico. Cada año debe de hacer mínimo de los 40 a los 50 años, por lo menos. Si no hay un antecedente familiar, debe hacerse por lo menos cada 2 años el tacto rectal. De lo contrario, si tiene un padre, mientras más joven es, el hijo tiene que hacerse el tacto rectal y el screening del diagnóstico del cáncer a más temprana edad. Bien, también hay que resaltar que en nuestros medios, en nuestro país, es bastante frecuente el cáncer de próstata, ya que nuestra raza es mestiza
y hay una mayor concentración de mestizos, tantos morenos como mulatos, y eso resalta más la probabilidad de que pueda ocurrir un cáncer de próstata. Como dicen un viejo dicho por acá, en República Dominicana, llevamos el negro detrás de la oreja. Sí, pero eso no quiere decir que en los blanquitos también sucede. Aparece, sí, claro. Porque es una enfermedad de origen congénito. O sea, puede desarrollarlo por algunos factores. Por ejemplo, se ha visto que los pacientes con cáncer de próstata vienen afectados de prostatitis. Eso quiere decir que han tenido un episodio crónico de enfermedades prostáticas, uretrales, en fin. Entonces, es importante que se descarte. Y una de las cosas por lo cual hay que ir al médico es que, aunque usted tenga el PSA alto, eso no quiere decir que usted tenga cáncer. Por tanto, hay que ir al urólogo, porque cuando le haga el tacto va a saber si está blando, si está duro, o si es por una infección urinaria o por una infección prostática, que es la segunda causa de aumento de los niveles del PSA. Si tenemos alguna otra pregunta del auditorio. Celeste Corniel, ¿es confiable el PSA? Sí, el PSA es una prueba, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de auxilio diagnóstico. Pero eso nos lleva a por qué hacer una biopsia. El PSA puede elevarse, porque lo dijimos, porque le hayan pasado una sonda a un paciente, porque se le haya hecho una citoscopía o porque tenga una infección urinaria. Pero no es una enfermedad, no, el PSA por sí no es un diagnóstico. Recuerdo que cuando llegó el PSA a nuestro país, muy pocas clínicas los hacían. Y salió en una revista y una muchacha de aquí, Mocana, me dijo lo siguiente: salió una prueba, yo se la voy a hacer, me parece que era en la Cormina o en el Centro Médico Cibao que la hacían. Yo le voy a diagnosticar el cáncer a través de una prueba. Y yo le digo, sí, está bien. Entonces, llévalo a un médico que lo trate con el PSA alto, a ver si te lo va a tratar. Es importante que lo vea y que determine si en realidad hay una induración, si la próstata está pétrea, o si la relación, en aquel tiempo no existía el PSA libre, sino el PSA total. Todavía aún no existía. Hoy existen diferentes variedades de PSA que nos ayudan a discernir si puede ser un cáncer o no. La otra pregunta, Candy Crush. Mi niño tiene 14 años, ¿ya lo puedo llevar al urólogo? Sí, para ver si tiene fimosis, pero no para cáncer. Nunca es tarde, pero también de lo temprano no es tan. Se estima que después de los 40 años es que es más frecuente. Sin embargo, puede aparecer pacientes. Aquí apareció un caso de un colega que me llama y me dice, bueno, tengo un cáncer prostático en un paciente de 28 años. ¿Qué puedo hacer? Digo yo, no. A ese paciente, lamentablemente, no me lo traiga porque no te lo puedo operar, porque es un paciente que ya con los niveles de PSA que tenía, es un paciente, un cáncer muy agresivo, y ese paciente a los 3 meses el paciente murió. Porque el cáncer prostático en la gente joven es muy agresivo. En Colombia apareció un cáncer el día pasado en una revista, vi que tenía 39 años, estaban alarmados. Digo, bueno, pero aquí apareció uno de 28. Claro, nosotros somos, aunque tenemos más o menos la misma, pero allá es más blanco que aquí, ¿no? Y quizás sean menos agresivos los tumores allá que acá. Mi papá fue operado de la próstata. ¿Puede provocarle cáncer con el tiempo? ¿Desarrollar cáncer con el tiempo? Bueno, el hecho de que se le haya hecho una adenomectomía, sea endoscópica, o sea, RTU, o abierta, no descarta, porque cuando uno hace una nucleación prostática, deja la cápsula y por tanto el cáncer se desarrolla con más frecuencia en la zona periférica y ha dejado células ahí que pueden, en la próstata, que pueden hipertrofiarse y pueden hacer cáncer.
Hemos visto últimamente pacientes, Varios casos. por ejemplo, yo operé uno hace 12 años de adenoma prostático. Y ya ahora viene con un tumor, vino en esta misma semana con un tumor prostático. Pero en ese caso también hay que resaltar que el seguimiento, que aunque se opere de próstata, el seguimiento es importante, porque en ese paciente en específico que está hablando, es un paciente que tenía un adenoma en aquel momento y se operó del adenoma y queda la cápsula dentro. Es como si a una naranja se le quita el gajo o el jugo de la naranja y se queda la parte de afuera de la naranja. Esa sería la cápsula de la próstata. Entonces el paciente que se opera de un adenoma mantiene la cápsula y en un futuro puede desarrollar un cáncer. Así es. ¿Qué son las metástasis del cáncer de próstata? Bueno, la metástasis de cualquier tumor es un crecimiento fuera del área del contorno del órgano, entiéndase. Metástasis a hueso, que es la primera metástasis que da el tumor de próstata, pero también puede hacer metástasis a cerebro, a pulmón, retroocular, puede ser, y a nivel retroperitoneal, que puede dar metástasis. Son siempre de células a distancia. Me parece que anatómicamente la diseminación del cáncer es a nivel de los ganglios, del sistema ganglionar, no es a nivel de los vasos. Por tanto, el primer eslabón de siembra es a nivel de los ganglios ilíacos femorales. Y por eso es que se hace la linfadenectomía, para estadificar esos tumores. Si tú querías redundar algo. No, creo que ya estamos dentro del tiempo y si hay alguna duda o pregunta, pues estamos acá para aclararla. Sí, quedan dos preguntas. Bien. ¿Por qué los urólogos insisten en el tacto rectal? Y la otra es, ¿cada qué tiempo se puede hacer la prueba del PSA? Bien, el tacto rectal es algo inminente, que es la única forma de cómo evaluar la próstata, porque no existe una manera de cómo examinar la próstata sin el dedo. Como anteriormente comentamos, no podemos evaluar un paciente por un PSA, tenemos que evaluar el paciente, no el PSA. Entonces, si el paciente, tenemos que hacer el tacto para poder desarrollar una investigación de ese paciente, sería. Mira, la otra cosa es que el tacto rectal es el método diagnóstico más antiguo, pero también es el más preciso. Es el más preciso. Es el más preciso. Yo te puedo contar que puedo decirte que de los cánceres que he visto, que le dicen por laboratorio, no, usted tiene su PSA normal, tiene 3 de PSA, o tiene 2.5, yo he diagnosticado 40 o 50 casos que tienen menos de lo que se estima como valor normal, que es 2.5 nanogramos por mililitro de PSA. Sin embargo, con el tacto rectal yo encuentro induración y por tanto le caigo atrás con otros métodos diagnósticos como son la resonancia. Hoy día se hace el PCT, que nos da el diagnóstico del tumor de la glándula con una alta especificidad. Lo único que es muy costoso, pero nos puede ayudar con PSA normal o con PSA alto, con tacto rectal negativo. Podemos hacer el PCT y con esto podemos, se llama el PET-scan, podemos hacer un diagnóstico preciso. También ese tipo de estudio se lo hacemos a otros tumores, por ejemplo, como es el tumor de testículo. Cuando operamos a un paciente con un cáncer testicular, para conseguir la metástasis, le hacemos el PST y podemos conseguir nodulaciones que nos pueden dar al traste con un diagnóstico a nivel retroperitoneal o por encima por debajo o por encima de los riñones.
Bien, es bueno resaltar que el PSA, como no es una prueba específica, pero lo que mide es, pues, son valores inespecíficos, y los rangos que debemos de tomar en cuenta cuando realizamos un PSA es que el valor normal de él es de 0 a 4. A partir de 4, pues, es patológico y hay una sospecha de que puede tener cáncer. Sí, yo te corrijo, Frank. Es que el valor normal de la Sociedad Mundial de Urología, o sea, se determinó que el valor normal del cáncer prostático es de 2.5 y que de ahí en adelante se debe comenzar el screening. Okay. Ahora bien, el valor normal de 4 es un valor de laboratorio. Sí, son cosas diferentes. Son cosas distintas. Pero también hay que tomar en cuenta en la parte de cuando se hace periódicamente el examen de la próstata y el PSA en conjunto, pues el aumento del PSA de 0.75 al año es un signo de alarma para tomar en cuenta. Sí, entre 0.50 y 0.75 es un rango de alarma, por tanto debe hacerse no más de cada año. Bien. Ahora, si hay sospecha, se puede hacer cada 6 meses dependiendo de la necesidad. Bien. Una última pregunta. ¿Por qué anteriormente le extirpaban los testículos a los pacientes con cáncer de próstata? Esa me la deja a mí. Bien. Eso es bueno. Es decir, antes de que usted la responda, déjeme decirle que no es anteriormente. Eso se hace cuando la enfermedad está muy avanzada y es resistente a algunos procedimientos. Esa pregunta, porque te voy a ser sincero, hace apenas en 1983 fue que se estudió a ciencia cierta la anatomía de la erección y de la continencia de la próstata. Por tanto, el doctor Patrick Wolf desarrolló en los Estados Unidos el tratamiento quirúrgico y todavía lo sigue realizando. Sin embargo, se hacía porque nuestros pacientes lamentablemente llegaban muy tarde y por tanto, como no teníamos PSA, no teníamos una prueba de laboratorio, lo que le hacíamos una placa y el paciente venía o con rotura de los huesos o con dolores óseos o en disminución de peso y en muy malas condiciones clínicas, y por tanto, como sabíamos que tenía un cáncer, lo único que le hacíamos era sacarle los testículos, que es un bloqueo, se le quita la hormona, la producción de la testosterona, y eso es una modalidad de tratamiento. Pero no es que anteriormente se hacía anteriormente porque era la única modalidad de tratamiento. La única opción. La única opción, pero hoy día no es la única opción. Así es. Pero no creo que se está haciendo todavía, porque hay pacientes que pueden hacer metástasis y ya son de forma, ya se ha agotado todo lo que es la actividad de tratamiento, se ha agotado todos los medicamentos y aún sigue, entonces se hace la castración. Esa es la razón. Bien, creo que luego del conversatorio del día de hoy solo queda invitar a nuestra población y a la población mundial a que visite a su urólogo. Cada persona o cada hombre mayor de 40 años, acérquese a su urólogo, y si no lo tiene, hágase amigo de él y busque de él, que en cualquier momento puede desarrollar una enfermedad prostática. Y sobre todo a las mujeres, a las esposas, a las hermanas, que sean la portavoz y que son la gente que se preocupan por su esposo, por su hermano, para que vayan. Hay que quitar ese mito de la mente. Así es. A mí me duele cuando me llega un paciente que viene con 1.500, que viene con 2.000 de PSA, otro con 21.000 de PSA. Dios mío, ¿dónde está ese paciente que nunca se chequeó? ¿Dónde está ese paciente? ¿Qué podemos hacer cuando me llega en esa situación? Simplemente muy poca cosa. Todo tratamiento que usted haga es en vano. Mejorarle sus condiciones clínicas, que pueda orinar, pero más nada, no hay nada curativo. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir
en este momento con nosotros. Hasta en otra ocasión nos veremos.